¿Cuál fue el jugador de excepción de esa Copa del Mundo? ¿Qué jugador no cumplió con la expectativa o qué jugador no cumplió con la temporada que hizo en su club? Hay varios también jugadores que no cumplieron con la expectativa. Gracias a los que le dan me gusta ahí en TikTok. Pero para mí, el jugador de excepción de la Copa del Mundo, y me duele decirlo, me duele dar este nombre, pero el jugador que decepcionó en esta Copa del Mundo fue Luis Díaz. Fue nuestro colombiano que, previo a la Copa del Mundo, fue el mejor colombiano en Europa. Se hablaba de que era el mejor extremo izquierdo del mundo. Lideró uno de los tridentes más hablados en Champions League, como lo fue Harry Kane, Olise y Lucho Díaz, pero llegaba con una presión y una expectativa muy alta Lucho Díaz a la Copa del Mundo, que al final no logró cumplir con esas expectativas con las que llegaba a la cita mundialista. Era su primer Copa del Mundo, llegaba a una Copa del Mundo, llegaba a su primer cita mundialista en un buen nivel, en un buen momento a nivel de clubes, pero no sé si al final la temporada que tuvo le costó, si al final los partidos que jugó le pasaron un mal momento en la Copa del Mundo o el ser favorito, el ser el líder de la selección Colombia, el ser el jugador que más expectativa tenía para nuestro país, le costó el peso de ser favorito, le costó el peso de ser el líder de una selección que regresaba a una Copa del Mundo, que venía de ser finalista de una Copa América, aunque la perdimos, pero Colombia tenía mucha expectativa. El mundo estaba a la expectativa de lo que pudiera ser Colombia y Luis Díaz. Y para mí, al final, la teoría del colombiano le costó a Lucho Díaz. La teoría del colombiano le jugó una mala pasada a Lucho Díaz y lo hizo ver mal en la Copa del Mundo. No vimos a un Luis Díaz encarador, no vimos a un Luis Díaz diferente, no vimos a ese Luis Díaz atrevido en el frente de ataque, no vimos a ese Luis Díaz del Bayern Múnich, a ese Luis Díaz que tenía tres opciones de gol y te clavaba dos. Tuvo muchas opciones, el fuera de juego le jugó mal, fue un Luis Díaz diferente, la verdad, fue un Lucho Díaz que no esperábamos ver en la Copa del Mundo y para mí fue el jugador de excepción de la Copa del Mundo, porque esperaba mucho, porque seguí toda su temporada, porque estuvo en los periódicos del mundo deportivo eh, en varios fines de semana, en varios partidos de Champions League, supo lo que era marcarle un doblete al Real Madrid, supo lo que era hacerle gol al Paris Saint-Germain, supo lo que era ser importante en Europa y esa importancia que hizo en su club no supo reflejarla en selección. Y es algo que estamos sufriendo una vez más en Selección Colombia, es que tenemos jugadores que rompen en Europa, que rompen en sus clubes y al final les cuesta hacer figura en selección y al final les cuesta marcar diferencia en nuestra tricolor colombiana y eso fue lo que pasó con Lucho Díaz. Duele decirlo, pero fue el jugador que no cumplió con las expectativas y fue el jugador que no supo reflejar la buena temporada que tuvo con el club en la selección, en la Copa del Mundo. Cuando más lo necesitó la selección, no apareció y cuando tenía que aparecer, no estuvo. Así que bueno, Lucho, me duele decirlo, pero fue el jugador de excepción de esta Copa del Mundo.